Saludos, queridas estudiantes de la institución educativa Madre María Mazzarello. Me dirijo precisamente y específicamente a los estudiantes del grado noveno que en este segundo periodo van a desarrollar su primer proyecto de investigación. Eh, Quería aclararles que este trabajo se desarrollará de manera conjunta con otras asignaturas, como lo son, por ejemplo, ciencias naturales, tecnología informática, inglés y lengua castellana, entre otras. Y entonces lo que tendríamos que especificar en este primer momento es cómo se elabora un proyecto de investigación y cuáles son las partes que se debe tener en cuenta. Ojo, este ejercicio es de producción personal, es un ejercicio en donde se debe garantizar los derechos de autor y la propiedad intelectual y por eso es importante que se haya tenido en cuenta el otro video que habla acerca de las normas APA. Muy bien, no siendo más, vamos a comenzar entonces con esos elementos que se deben presentar en un proyecto de investigación. Sabemos que es su primer ejercicio y que por tal motivo se debe flexibilizar estos contenidos que aquí aparecerán. Eh, para una mejor estructura de esta exposición, quisiera mostrarles estos elementos que son finalmente los que deben aparecer en su proyecto de investigación. Debe haber una portada, en la portada debe haber un título, debe haber una tabla de contenido, una introducción, resumen o abstract, planteamiento del problema, un marco teórico, metodología de la investigación, que reiteramos va a ser mucho más flexible por ser su primera experiencia en términos investigativos. Va a haber un capítulo para producto y conclusiones, unos anexos y una bibliografía. Entonces empezamos en el título, sugerimos que tenga un vínculo directo con la pregunta de investigación. Cuando ustedes hayan realizado la pregunta de investigación, que ahorita más o menos les vamos a aclarar cómo se puede realizar, eh, por favor que tenga una relación directa con entre el título y la pregunta de investigación. Y procuren que sea bastante llamativo y que sea claro, que sea atractivo también para el lector. Más adelante entonces nos encontramos que su proyecto de investigación debe tener una tabla de contenido. Nosotros sugerimos que en esa tabla de contenido tengan estos elementos, que tenga un resumen, una introducción, un planteamiento del problema con esas particularidades, una justificación, unos antecedentes, un marco teórico con esas especificidades, un desarrollo del proyecto y un producto, porque sabemos que debe quedar un producto gracias a la colaboración de las otras áreas y las otras asignaturas. Debe haber unas conclusiones, unos anexos y una bibliografía. Fundamental, la bibliografía. ¿Cómo se desarrolla esa bibliografía o qué se debe tener en cuenta? Pues vamos a revisar nuevamente ese video sobre las explicaciones en torno a las normas APA. Continuamos entonces. Después de la tabla de contenido, pedimos que haya una introducción y un abstract. Por favor, tener en cuenta que son dos cosas diferentes. La introducción es un texto expositivo de aproximadamente una página o página y media, eh, que cumple una función y es la de introducir al lector en el texto. ¿Y cómo lo hace? Presentando brevemente algunos elementos que se encuentran dentro del proyecto. Eso es la introducción, ¿cierto? No es un texto argumentativo, como lo es casi el resto del ejercicio investigativo, sino que es un texto expositivo. En el resumen, que también es conocido como abstract, ¿en qué se diferencia? En que el resumen es en español y el abstract es en inglés y ahí es donde está el aporte también de la asignatura de inglés. Es una síntesis, volvemos, reiteramos, en la síntesis nos presentan una síntesis en español y nos presentan una síntesis en inglés. Su extensión es aproximadamente de media página, dos párrafos bien nutridos en donde se resuma todo el proyecto de investigación. Y además de eso debe haber unas palabras claves para el caso de la síntesis en lengua castellana, en español, y keywords para el caso del resumen o el abstract, que es en inglés. Muy bien, pasamos entonces al planteamiento del problema. Quizás es uno de los momentos más importantes del proyecto de investigación, porque aquí es en donde se empieza a delimitar el problema, se reconoce una problemática que se va a empezar a investigar y que resulta ser ese objeto de investigación. Eh,
Cuando se encuentra esa problemática, les pedimos que en el planteamiento del problema se haga una descripción del problema, se describa, cuenten cómo es. Recuerde que toda la redacción de todos estos trabajos, proyectos de investigación deben ser en tercera persona. En el planteamiento del problema hay una parte muy importante que se llama la pregunta problematizadora. La pregunta problematizadora o la pregunta de investigación cuenta con ciertas características. Fundamental. ¿Qué debe llevar una pregunta problematizadora o una pregunta de investigación? Debe llevar una pregunta base, que es cómo inicia la pregunta problematizadora. Debe llevar por lo menos dos variables. Esas variables de dónde salen, van a salir precisamente de los postulados o de los elementos teóricos que proponen las otras asignaturas. Tengan en cuenta, por ejemplo, ese eje temático que aparece en la guía metodológica, cómo interviene la energía en los procesos tecnológicos actuales y cuáles son las tendencias en Colombia. Entonces ya sabemos que hay un tema, la energía. De ahí pueden salir las variables, energía mecánica, la energía y sus transformaciones, la importancia de la energía y su transformación e implicaciones. En fin, este tipo de temas o de contenidos van a servir para la estructuración de la pregunta problematizadora en donde se requiere por lo menos dos variables. Eh, Vamos a mostrar unos ejemplos de preguntas de investigación, ¿cierto? Entonces recordemos las partes. Debe llevar una pregunta base. Aquí está, por ejemplo, esta es la pregunta base. Debe llevar dos variables. Miremos aquí. Esta es una variable. Esta es otra variable. ¿Sí? Las estrategias de comunicación, el mejoramiento del proceso de separación. Estos son variables. Ah, bueno, y dentro de la pregunta de investigación también debe haber una unidad de análisis. Puede haber unidad de análisis, no debe haber, puede haber unidad de análisis. eh, y sí debería haber una dimensión. Esta es una dimensión, ¿sí? Geográfica. Es una dimensión geográfica. Voy a leer la pregunta entera. ¿Cómo influyen las estrategias de comunicación aplicadas por la empresa recolectora SA en el mejoramiento del proceso de separación de residuos sólidos realizado por los habitantes del barrio Campo Valdés de la ciudad de Medellín? Este es un ejemplo de pregunta de investigación. Mire este otro ejemplo de pregunta de investigación. ¿Cuáles son los beneficios económicos y ambientales a partir de la implementación de energía solar en el proceso del secado del café en los cultivos de la finca Villahermosa del municipio de Barbosa, Antioquia? Entonces tenemos una pregunta base, tenemos unas variables, estas son variables, tenemos aquí una dimensión geográfica, el municipio de Barbosa, listo. Esos son ejemplos de preguntas de investigación, pregunta base, variables, variables y dimensión geográfica. Ahí están los ejemplos. Vamos a continuar entonces con nuestra presentación. Debe haber un objetivo general y deben haber tres objetivos específicos. Recordemos, estos objetivos deben ser logrados o desarrollados durante el proyecto de investigación. Entonces traten de no ser muy ambiciosos en la estructuración de estos objetivos. ¿Cómo se redacta? Los objetivos generales, el objetivo general y los objetivos específicos deben empezar con un verbo en infinitivo. Desarrollar, identificar, reconocer, discernir. Esos verbos que terminan en ar, er, ir y que son propios de un proceso de investigación. Ojo, son verbos que facilitan el proceso de investigación. La justificación, ¿sí? La justificación es un texto, un pequeño texto en donde ustedes van a explicar por qué es importante realizar un proyecto de investigación. Y van a realizar tres antecedentes. Entonces, como ustedes ya tienen un problema delimitado, descrito y una pregunta que lo problematiza, eh, van a investigar por diferentes medios. Puede ser eh, Google Académico, puede ser plataformas como Cielo,
Esas plataformas te van a posibilitar encontrar qué otros proyectos de investigación existen y que se pueden relacionar o pueden servir como insumo para la estructura de su propio proyecto de investigación. Y debe ser uno local, debe ser uno nacional y debe ser uno internacional. El local, pues sabemos que debe ser de Medellín, qué proyectos de investigación en Medellín han existido que hablen de este problema. Uno nacional, eh, Colombia, puede ser uno que hayan encontrado en Bogotá o en Cali, en Nariño, en fin. Y, mejor dicho, e internacional, ya en qué otro país se ha investigado en torno a este mismo problema de investigación. Continuamos entonces. Referente al marco teórico, en este marco teórico que ya es el ensayo como tal, ustedes van a escribir un ensayo, yo aquí pongo que sea aproximadamente de 10 páginas. Como es un proyecto de investigación de todo un periodo, pongo esta claridad incluso para que tengan una medida más o menos de cuánto debería llevar su propio ensayo. Recuerden que la redacción es en tercera persona. Tengan en cuenta, tengan muy presente eso que se habló en el otro video acerca de las normas APA, como referenciar. Ese ensayo debe ser producción personal, producción de ustedes. Pero si necesitan o si requieren elementos teóricos de otras fuentes, se pueden agregar, pero lo deben hacer bajo los parámetros de las normas APA. ¿Qué van a hacer ahí? Van a desarrollar las variables, los conceptos, los términos, eh, y deben mostrar un vínculo con el planteamiento del problema. Es decir, que si usted utiliza este texto, este ensayo, este marco teórico para intentar dar respuesta al planteamiento del problema, puede ser muy viable. Tenemos entonces en metodología de la investigación, aquí solamente les vamos a pedir la población y la muestra. Esta metodología de la investigación es para poder identificar para poder delimitar mucho más esta situación. ¿Qué es la población? Es conjunto o totalidad de elementos sobre los que se investiga o hacen estudios, ¿cierto? Esto puede aparecer directamente incluso en el planteamiento del problema, si desean, con una unidad de análisis. La muestra ya es una parte o subconjunto de esa población. ¿Qué sucede con esta muestra? A esta muestra se le puede aplicar técnicas e instrumentos de recolección de información. Nosotros, como estamos confinados, proponemos una encuesta y una entrevista. ¿Sobre qué se va a preguntar? Precisamente sobre la problemática que están planteando al inicio. Tenemos un producto final, nosotros lo consideramos eso, un producto final, ahí va a haber, perdón, un capítulo final. En el capítulo final proponemos dos subtítulos o dos acápites, que viene a ser el producto y las conclusiones. El producto, por favor, revisen la guía metodológica, que ahí aparece cuál va a ser el producto. Y las conclusiones ya es un texto en donde pueden generarse a partir de viñetas cuáles son las conclusiones a las que se llega finalmente. Y tenemos también una parte de anexos, perdón, una parte de anexos. En esos anexos pueden aparecer gráficas, imágenes, herramientas del pensamiento, por ejemplo, mapas conceptuales, en fin. Los anexos en un trabajo de investigación o un informe son aquellos documentos, imágenes o algún contenido en específico que no se haya podido explicar del todo anteriormente dentro del texto. Listo. Pueden ser imágenes, cálculos manuales, planos, entre otros. Y tenemos entonces la bibliografía. Referente a la bibliografía, Referente a la bibliografía, queremos aclarar que deben ser muy precisas, deben seguir un mismo formato, deben contener los datos de las fuentes citadas, deben presentarse en un orden determinado y deben hacer referencia al material citado, al material citado. Muy bien, muchas gracias, esperamos que haya sido muy claro. De mi parte estaré pues muy pendientes de su proceso.